No hay igualdad en el amor. La unión de Enrique y Sofía se construyó precisamente sobre este principio. Enrique creía que su decisión de casarse debía ser espontánea, mientras que Sofía soñaba con una boda, sintiendo que era el momento de formar una familia, pues tenía 24 años. En los 4 años que transcurrieron desde que conocieron a Enrique, ella se enamoró sinceramente de él, pero su relación no podía considerarse una unión plena, ya que no compartían una vida en común y vivían separados. Durante su relación, Sofía completó sus estudios, encontró un trabajo y se convirtió en una mujer independiente y seria. Era hora de pensar en la felicidad personal. Ella no quería quedarse a mitad de camino en la relación, porque sin desarrollo y sin avanzar, están condenados a terminar. Enrique, a sus ojos, era el candidato ideal para formar una familia. Confiable, atento y cariñoso, pero no tenía prisa en proponerle matrimonio, aunque Sofía soñaba con verlo como su esposo. Con el tiempo, quienes la rodeaban comenzaron a percibir a Sofía más como una amiga de Enrique que como una posible novia. Incluso delante de los propietarios, la situación se volvió incómoda. Al principio, el apartamento estaba alquilado solo para ella, y ahora Enrique pasaba regularmente las noches con ella. Amigos y vecinos, aunque saludaron calurosamente a Enrique, en el fondo probablemente condenaron su relación. Laura, la madre de Sofía, preguntaba por el destino de Enrique y su posible propuesta en cada encuentro. Una de las visitas de Sofía a su madre terminó en una conversación particularmente dolorosa, durante la cual Laura no ocultó su decepción por la falta de avances en la relación de su hija. Sofía intentó defender a su amante. «Mamá, estamos bien. Él aún no me ha propuesto matrimonio, pero eso no significa nada. Estamos juntos y nos amamos». Laura no quedó contenta con esa respuesta. «Lo siento, Sofía. Pero esto ya lleva sucediendo 4 años. ¿O me estás ocultando algo y tu amado prometido ya está casado con otra persona? ¿Cómo puede ser esto? Lleváis tantos años saliendo y él ni siquiera ha pensado en mudarse con vosotros, y ni siquiera voy a mencionar la boda». Sofía estaba tan cansada de estas conversaciones, pero aún así decidió responder. «Dejad de decir esas tonterías. Sí, quiero ser su esposa, y no entiendo en absoluto qué espera, pero al mismo tiempo no quiero insistir demasiado. Después de todo, esta es una forma segura de alejar a una persona». Mamá estaba enojada. «¿Qué clase de tontos son todos ustedes? Has leído todo tipo de artículos en internet y todavía estás intentando demostrar algo. Me siento avergonzado delante de mis vecinos. La gente me pregunta si estoy casado o no. ¿Qué debo responder? Y si además das a luz sin casarte, entonces no sé cómo voy a poder salir a la calle». Sofía, por supuesto, comprendía que si la relación con Enrique se prolongaba y no conducía al matrimonio, entonces podría resultar inútil para cualquiera, pero no le importaba en absoluto la opinión de la sociedad. Pero la madre de Sofía vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían y se tomaban estas cosas muy en serio. Sofía le aseguró: «Mamá, sin matrimonio no daré a luz a nadie». Laura miró a su hija con expresión de sorpresa. «¿Cómo es posible que no des a luz a nadie si dormís juntos? Un embarazo no planeado puede ocurrir en cualquier momento». Sofía murmuró: «Y tomo pastillas porque entiendo que en mi situación tan incierta, el niño puede quedarse sin padre». Laura se enojó y empezó a gritar: «¿Qué crees que estás haciendo? Te envenenas con todo tipo de productos químicos. ¿Y con qué propósito? Deseche esas pastillas y luego preséntele un hecho consumado. Cuando entienda que será papá, inmediatamente le propondrá matrimonio». Sofía pensó: «Ni siquiera sé si es posible. ¿Por qué obligar a una persona de esta manera si simplemente no quiere casarse? ¿Qué pasa si el niño no le influye en absoluto?». «Tengo miedo, mamá». Laura dijo: «Por supuesto que no quiere casarse. A él le gusta todo. La mujer es joven, bella y siempre a mano y sin pretensiones. ¿Por qué casarse? Pero ya tiene casi 30 años y tendrás que esperar hasta que un día venga y diga que se va a casar con otra».
Sofía tenía mucho miedo de esto últimamente porque había visto muchos casos así y podría resultar que Enrique no se casara con nadie y sus encuentros continuaran sin llevar a nada y ella se quedara sin familia y sin hijos. Y esto ya es grave porque cada año que pasa no parece más joven. Por eso, al regresar de casa de su madre, decidió tirar realmente todas esas pastillas sin avisarle a su amado y después, pase lo que pase. Pero si Enrique no se casa con ella, al menos nacerá un niño y ella se convertirá en madre, algo con lo que siempre ha soñado. Sí, tenía mucho miedo del posible destino de una madre soltera, pero esto tampoco podía continuar. Su relación debía alcanzar un nuevo nivel o terminar por completo. Ella decidió firmemente esto por sí misma. Después de 3 meses, tuvo una conversación seria con su amante. Enrique llegó al departamento alquilado de la muchacha, sorprendido de que ella no llamara y no respondiera a sus llamadas. Su comunicación y reuniones diarias ya se habían convertido en una necesidad, por lo que un día sin Sofía parecía extraño, por no hablar de su extraño silencio. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Por qué no respondes? ¿El teléfono está roto? Enrique preguntó después de los besos de saludo. La niña parecía un poco confundida. No, el teléfono no está roto. Algo acaba de pasar aquí y no sabía cómo decírtelo. Sería mejor que lo vieras. Ella le mostró una especie de cartón blanco y estrecho. Enrique no entendió bien qué era, pero Sofía dijo con seguridad que era una prueba de embarazo. Lo hizo esta mañana. Vamos a tener un bebé. La noticia fue inesperada y no muy agradable para Enrique. El joven no estaba preparado para esto. Sí, amaba a la muchacha, pensaba en casarse con ella, pero no había una necesidad urgente y por qué no vivir como ya estaban acostumbrados. Dijiste que estabas tomando unas pastillas. ¿Cómo pudo pasar esto? Sofía habló en voz baja. Las tomé, pero al parecer no existe la protección al 100%, o me olvidé de tomar una pastilla. Bueno, eso no se puede arreglar. ¿Estás muy molesto por lo que veo? No, Sofía, no pienses eso. Todo ocurrió de manera tan inesperada. No pienses nada malo. No me voy a rendir y no voy a renunciar a este niño. ¿Y qué piensa usted sobre este asunto? La muchacha miró sorprendida a Enrique. ¿Y qué pensamientos podría tener yo? Pronto cumpliré 25 años. Este es mi primer embarazo, por lo que un aborto está fuera de cuestión. Tendré un hijo y no hay forma de cambiar eso. ¿Y cómo vas a tratar todo esto? Eso lo tienes que decidir tú. No voy a demandar, ni chantajear, ni exigir, ni dar patadas. No es bueno para mí estar nervioso en este momento. Sofía, por supuesto, no pensó que su amado comenzaría inmediatamente a saltar de alegría, pero aún así, tampoco estaba preparada para una reacción tan indiferente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Cariño, por favor no llores. Permíteme al menos pasar la noche con el pensamiento de la paternidad inminente. Ni siquiera puedo regocijarme plenamente ahora porque no lo entiendo del todo. ¿Recuerdas cómo reaccionaste cuando me enteré por primera vez? No empezaste a saltar de alegría inmediatamente. Este es un cambio muy serio en toda tu vida. Sofía no podía calmarse. ¿Entonces me estás pidiendo que sufra toda la noche y espere tu decisión? ¿Entiendo correctamente que por la mañana puedes simplemente irte y apagar el teléfono? El hombre se sintió herido por estas palabras. El niño seguirá existiendo, es decir, ya existe. Yo soy su padre y siempre lo seré. No voy a eximirme de responsabilidad ni a huir. Ahora somos personas relacionadas para siempre, madre y padre de un mismo hijo. Sus palabras calmaron un poco a la muchacha. Hicieron las paces, pero Enrique se fue a su casa a pasar la noche, alegando que era muy temprano para levantarse a trabajar. Sofía nunca había recibido una invitación de Enrique para visitar a su familia, y a veces eso le dolía mucho. Después de todo, ya estaban a punto de tener un hijo, y encontrarse en ese momento parecía un poco inapropiado, pero ya era demasiado tarde para pensar en ello. Pero ahora estaba más preocupada por el próximo encuentro con su amado. ¿Qué haría la próxima vez que se volvieran a encontrar? Pero aún así, esa noche,
Sofía solo soñó con olvidarse de sí misma durante el sueño y no discutir más asuntos con su madre. Ya dormida, Sofía pensó en Enrique con ligera irritación. Ella no lo consideraba un niño pequeño apegado a su madre, a pesar de su estrecha relación con su madre, Sara, quien, según Enrique, era una mujer simpática e inteligente. Sofía no podía decir que se enamoró de su futura suegra desde la primera llamada telefónica, pero para ella era importante mantener una buena relación con ella. Aunque nunca se habían visto, Sara trataba bien a Sofía. Enrique no estaba de buen humor cuando regresó a casa. No quería separarse de Sofía, la amaba, pero los pensamientos de matrimonio e hijos no encajaban en sus planes para los próximos 3 años. Sí, estaban juntos, se amaban, pero para ambos era el momento de construir una carrera, no una familia. Sin embargo, la existencia de un futuro hijo puso todo en su lugar, dejando poco espacio para otra opción que el matrimonio. Ahora Enrique tenía que darles la noticia a sus padres. Estaba seguro de que los aceptarían con calma y quizás incluso con alegría, porque llevaban mucho tiempo esperando tener nietos. A veces su madre incluso decía que no entendía por qué no se habían casado aún y por qué su hijo no les había traído aún a Sofía, ya que no había obstáculos visibles. Enrique intentó explicarle a su madre la importancia del crecimiento profesional y la independencia financiera, pero su madre no parecía del todo convencida con estos argumentos. Ella siempre decía: ¿hasta qué altura pretendes crecer antes de considerar que has ganado lo suficiente? ¿Es necesario convertirse en presidente para finalmente poder cuidar de su familia? A veces basta con empezar a vivir tu propia vida, sin esperar el momento perfecto. El padre de Enrique tampoco se quedó al margen. Bueno, tus pensamientos sobre el apartamento son en general ridículos. Aquí, en nuestra casa, Sara y yo tenemos suficiente espacio. ¿Quieres dejarnos solos o vas a vivir en un apartamento microscópico? ¿Por qué todos los jóvenes luchan por la independencia? Después de todo, vivir con los padres puede ser mucho más cómodo y económico. A Enrique a veces le daba vergüenza admitir ante sus amigos que todavía vivía con sus padres, haciéndose pasar por un inquilino independiente. Pero ahora que Sofía estaba esperando un hijo, el problema de la vivienda se estaba volviendo especialmente acuciante. Al final, el problema no parecía tan grave. El apartamento era espacioso y acogedor. Los padres eran comprensivos y solidarios. Recordando las conversaciones de sus padres, Enrique decidió que definitivamente mañana los visitaría y les contaría todas las novedades. Y así sucedió. Al día siguiente, Enrique llegó a casa de sus padres y durante el almuerzo, sin mucha ceremonia, les anunció los cambios que se avecinaban en sus vidas. Sofía está esperando un hijo. Estoy planeando una boda. La reacción de los padres fue tranquila e incluso alegre, a pesar de las preocupaciones iniciales de Enrique. Sara era la madre más feliz en ese momento. Bueno, preparémonos para la boda. Tal vez al menos podamos ver a tu amado allí, porque estas conversaciones telefónicas se están volviendo bastante aburridas. Al ser preguntado sobre el periodo de embarazo, Enrique admitió que el periodo aún era pequeño. Al enterarse de que Sofía solo tiene una madre que vive fuera de la ciudad, Sara sugirió ir a conocerla. Mañana es nuestro día libre. Vamos a conocer a Laura. Es divertido, por supuesto. Resulta que veremos a la madre de tu futura esposa más rápido que a Sofía. Allí decidieron pedir oficialmente la mano de Sofía. La madre de Sofía vivía fuera de la ciudad. Este lugar prometía ser un refugio ideal para el verano. Pablo, el padre de Enrique, parecía muy ilusionado con esta situación. Bueno, ¿y Sofía? ¿Cuánto tiempo lleva con su prometido y ya está embarazada? ¿Y resulta que tendremos que apoyarla? Tales preguntas parecían no tener incidencia en Enrique, a pesar del disgusto de su padre, que claramente no quería desperdiciar su día libre en viajes. Las decisiones de los adultos ya no podían influir en el curso de los acontecimientos. Todo estaba predeterminado por la nueva vida que pronto nacería. Sofía y Sara se acomodaron en el asiento trasero del auto. Finalmente se conocieron y hablaron sobre el embarazo y el parto, mientras los hombres conducían en silencio,
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Laura intentó prepararse lo mejor posible para el encuentro con los nuevos familiares, organizando una cálida bienvenida. Todo transcurrió sin ningún problema y comenzaron los preparativos activos para la boda. Sofía, aunque continuó viviendo en su piso alquilado hasta el matrimonio oficial, ya había comenzado a trasladar poco a poco sus cosas a su futura casa compartida. La noticia de que tendría que iniciar su vida junto a los padres del novio fue una ligera decepción para Sofía. Ella soñaba con la independencia, pero la oferta del novio de alquilar una vivienda separada no encontró apoyo debido a los altos precios y la necesidad de ahorrar dinero, especialmente considerando la próxima ampliación de la familia. A pesar de ello, los recién casados decidieron organizar la boda y comenzar un nuevo capítulo de vida en casa de los padres del novio. Sofía estaba decidida y dispuesta a hacer concesiones en aras de la armonía familiar, aunque comprendía que la convivencia con sus padres podía presentar sorpresas. Y efectivamente, las primeras dificultades no tardaron en aparecer, apareciendo al día siguiente de la mudanza. A la mañana siguiente, cuando entró en la cocina, fue recibida por una alegre Sara. «Buen día. Ahora puedes llamarme mamá». Sofía comprendió que dirigirse a ella como mamá no sería tan fácil, porque cada persona solo puede tener una madre. También existía la preocupación de que esto pudiera ofender a su propia madre. Las conversaciones sobre cómo dirigirse a los padres del marido añadieron formalidad a las relaciones dentro de la familia. Sofía intentó encontrar un punto medio para no ofender a nadie. Al mismo tiempo, es posible que la suegra haya soñado durante mucho tiempo con tener una hija y haya percibido en Sofía una oportunidad para cumplir este sueño y comenzar a criarla como ella quisiera. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir la presión de Sara, quien buscaba controlar cada uno de sus pasos y le daba muchas instrucciones, como si Sofía fuera completamente inexperta en asuntos cotidianos y personales. La relación entre ellos se volvió cada vez más tensa y Sofía se quejaba de ello repetidamente a su marido y a su madre, enfatizando que se sentía bajo vigilancia constante. Sara incluso intentó regular la vida personal de los recién casados, dándoles consejos sobre la crianza de su futuro hijo e interfiriendo en su relación. Sofía sentía profundamente la necesidad de espacio personal y de respeto por sus límites, pero no podía expresar abiertamente su insatisfacción, solo esperaba que con el nacimiento del niño la relación en la familia mejorara. Y ahora ese día tan esperado ha llegado. Sofía esperaba que el nacimiento de su hijo, David, demostrara a Sara que era capaz de tomar sus propias decisiones y que no necesitaba una supervisión constante ni consejos interminables. Sin embargo, estaba equivocada. El bebé nació sano y pronto la joven madre regresó a casa, donde fue recibida con alegría por sus seres queridos, entre ellos 2 abuelas, cada una de las cuales estaba dispuesta a compartir sus conocimientos sobre el cuidado de un bebé. Desde los primeros días después del nacimiento de su nieto, Sara asumió el papel de principal experta en el cuidado infantil, rechazando los enfoques modernos e insistiendo en métodos probados por el tiempo. Sofía se sintió cansada del flujo interminable de consejos y comentarios, dándose cuenta de que sus esperanzas de independencia no estaban justificadas. A la mañana siguiente del nacimiento de David, Sara ya estaba llamando a la puerta de la habitación de la joven madre, dispuesta a hablar sobre todos los aspectos del cuidado del bebé, desde envolverlo en pañales hasta amamantarlo. Ella habló con seguridad sobre la necesidad de seguir las viejas tradiciones, como envolver firmemente al bebé para evitar que tenga las piernas arqueadas, a pesar de las recomendaciones de los pediatras modernos sobre los daños de ese enfoque. Sofía intentó transmitirle a su suegra que el mundo ha cambiado y que ahora muchos métodos de cuidado infantil que antes se consideraban la norma han dado paso a enfoques más humanos y seguros. Sin embargo, Sara no quiso escuchar y siguió insistiendo por su cuenta, incluso en contra de la opinión de los expertos. Así, Sofía se dio cuenta de que tendría que encontrar formas de proteger su derecho a tomar decisiones independientes en la crianza de su hijo, a pesar de la presión de su suegra. Sara me molestaba constantemente con sus consejos. Sofía se limitó a responder: «Recuerdo todos tus consejos,
No te preocupes. David y yo estamos bien, y me gustaría que nos regalaras un tiempo juntos y me hicieras sentir como una verdadera madre. Sara no reaccionó de ninguna manera a estas palabras. Sofía se sintió bajo constante vigilancia, incluso en momentos tan íntimos como cuando alimentaba a su hijo. Ella no podía establecer sus límites con Sara. Se sentía algo dependiente porque vivían en el departamento de los padres de su esposo. Sofía y Enrique, su esposo, tenían visiones diferentes de lo que significaba cuidar a un niño. Enrique, criado en el espíritu de obediencia y respeto a la palabra de su madre, se alejó con la cabeza gacha cuando le dijeron que no debían sostener al bebé inmediatamente después de alimentarlo. Ahora no es momento de abrazos, solo lo alimentamos. Su madre dijo, confiada en que el cariño excesivo podría malcriar al bebé. Sofía se indignó internamente cuando Sara sugirió dejar solo a David después de alimentarlo, mientras ella misma podría dedicarse a las tareas del hogar. A los ojos de su suegra, David necesitaba a Sofía solo como fuente de alimento. El resto del tiempo, en opinión de Sara, ella solo le hacía daño a la niña. Entonces Sofía intentó no agravar la relación, hervía biberones y tetinas, lavaba y planchaba la ropa del bebé, pero la mala relación con Sara solo empeoró. Con el tiempo, Sofía empezó a dudar de la idoneidad de Sara, especialmente cuando empezó a enseñarle a ahorrar dinero, señalando las instrucciones de los pañales y argumentando que debían cambiarse con menos frecuencia para no acostumbrar al bebé a una atención excesiva. Es necesario acostumbrar al orden y a la disciplina desde que nacen y no esperar a que crezcan. Sara lo dijo, convencida de tener razón y poniendo como ejemplo a Enrique, quien, según ella, creció hasta ser una excelente persona gracias a su crianza. David tenía solo 2 meses, pero su abuela ya veía en él una persona que requería una educación estricta. Si le dejasen hacer todo como quisiera, entonces a los 2 años ya dictaría sus condiciones, y a los 20 acabaría entre rejas. Sara insistió, y no toleró ninguna objeción. Los criminales no nacen, se vuelven criminales por un trato demasiado blando, añadió, insinuando que Sofía era demasiado blanda con su hijo, lo que podría contribuir a un mal resultado. Sofía, a su vez, se sentía al borde de la desesperación. Intentó no seguir todas las instrucciones de Sara, pero era increíblemente difícil escapar de su control constante. En un intento de buscar apoyo, recurrió a su marido. «Enrique, esto se está volviendo insoportable. No puedo pasar un minuto con mi hijo sin que tu madre interfiera con sus consejos». Pero la respuesta de su marido la decepcionó. «No deberías decir eso. Ella solo está ayudando y quiere lo mejor. Otros estarían felices con ese apoyo, y tú te quejas». Sofía intentó explicarle que esa llamada ayuda suponía una pérdida total de su espacio personal y de su tiempo, pero su marido no tomó en serio sus argumentos. «Si nos separan tan estrictamente de mis padres, no sé qué decir. Eres muy desagradecido». Sofía empezó a pensar en vivir por separado, con la esperanza de que al menos una pequeña distancia de los padres de Enrique pudiera ayudar. Pero el dinero para el alquiler era un problema para ellos, y su marido no quería ofender a su madre sugiriendo esa solución. Después de buscar asesoramiento en foros de Internet, Sofía intentó encontrar formas de resistir pacíficamente la presión de su suegra sin agravar el conflicto. Sin embargo, sus intentos le parecieron demasiado débiles. David crecía y cada día que pasaba, Sofía sentía que su paciencia se estaba agotando. Se dio cuenta de que si no empezaba a defender sus límites, pronto se encontraría completamente sola, enfrentándose no solo a su suegra, sino a toda la familia de su marido. Enrique dedicó cada vez más tiempo al trabajo, dejando las obligaciones familiares en un segundo plano. Sofía se dio cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando rápidamente y continuó ofreciendo alquilar un apartamento más cerca de los padres de Enrique con la esperanza de salvar su relación. Pero sus peticiones se toparon con una resistencia inquebrantable. Sofía tenía miedo de perder a su marido, pero al mismo tiempo no podía quitarse de la cabeza la idea de que un divorcio la liberaría de la tiranía de Sara, que creaba tensión en su hogar. La situación dio un giro inesperado una noche cuando Sofía,
junto con su hijo de 3 años y Pablo, oyeron que llamaban a la puerta. 2 policías trajeron la noticia de un terrible accidente en el que murió Enrique junto a un pasajero no identificado. Esta noticia paralizó el mundo de toda la familia y sumió sus vidas en el caos. Más tarde se reveló que la misteriosa compañera de Enrique era su colega, embarazada de su hijo. Esta revelación fue un doble golpe para Sofía, pues Enrique la había traicionado al no protegerla de su madre y al planear formar una nueva familia con otra mujer. La revelación de la traición de su hijo conmocionó profundamente a Sara, quien estaba sufriendo la pérdida de su hijo. Ella no podía creer que su Enrique hubiera podido actuar tan mal con su esposa y su hijo. En ese momento parecía que la terrible tragedia podría haber unido a la familia, pero en realidad solo agravó las grietas ya existentes. Sara, que antes era una abuela dulce y cariñosa, de repente se volvió indiferente hacia su nieto. Su dolor y decepción por su hijo se convirtieron en una fría indiferencia hacia quienes la rodeaban, incluido su pequeño nieto, que ya no sentía su amor ni su apoyo. Este cambio fue especialmente notorio durante el funeral de Enrique, cuando Sara no pudo ocultar su indiferencia hacia Sofía y David, incluso ante una pérdida común. En la relación entre Sofía y Sara, de repente cayó un silencio alarmante, como si de repente hubiera aparecido un muro invisible entre ellas, convirtiéndolas en extrañas la una para la otra. Sofía parecía haber logrado su anhelado sueño. Su hijo estaba ahora completamente bajo su control y la interferencia de su suegra en los asuntos familiares había cesado. Sin embargo, esta victoria era demasiado contradictoria. Sofía no quería conseguirla con tantos sacrificios. Sara parecía haber logrado poner a su marido en contra de Sofía también. Su mirada ahora mostraba una alienación no disimulada. David, sin sospecharlo, dormía plácidamente en su habitación. Cuando la mirada de Sofía se posó en la fotografía de su marido en un marco de luto, de repente se desplomó sobre la mesa, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. En ese momento se escuchó la voz aguda y despectiva de Sara. «Deja de fingir ser una víctima. Deberías estar feliz. Conseguiste lo que querías. No te divorciaste y te deshiciste de tu marido. Y ahora probablemente sueñas con deshacerte de mí y de Pablo para poder estar solos en el apartamento. Pero te equivocas. Le reescribiré todo a mi sobrina, no lo dudes. Lo haré mañana». «¿Cómo puedes decir tal cosa?», Sofía exclamó con sorpresa y dolor en su voz, sin dar crédito a lo que oía. «Estoy diciendo la verdad», exclamó Sara, arrojando fuertes acusaciones sobre su nuera de que supuestamente intentó separar a Enrique de su madre. «No, estás equivocado», Sofía respondió sintiendo que su mundo se derrumbaba. «Saldré mañana por la mañana con David. Seguro que nos iremos de aquí y no nos volverás a ver». Pablo, aunque estaba de acuerdo con su esposa en muchos aspectos, su nuera también empezó a irritarlo. «Si necesitas ayuda con la mudanza, te ayudaré, porque cuanto antes mejor». Sofía respondió con decisión. «No es necesario, puedo solucionarlo yo sola. Ahora empezaré a empacar mis cosas». Tuvo que acudir a su madre, donde la esperaban cuidados y apoyo, donde podía sentirse segura después de todas las pruebas. Al día siguiente, habiendo encontrado refugio en la casa de su madre, Sofía lloró, buscó consuelo en los brazos de un ser querido, y el pequeño David ya estaba ordenando sus juguetes en la nueva casa, comenzando una nueva vida con su madre. La mudanza resultó ser una salvación para Sofía. Un nuevo entorno, nuevas preocupaciones la ayudaron a sobrevivir la añoranza de su difunto marido. La ayuda de su madre resultó ser irreemplazable y mucho más sutil que los intentos obsesivos de Sara por controlar cada uno de sus pasos. Amando a su nieto, la abuela no buscó dominar sus vidas, dándole a Sofía tiempo para recuperarse de la tragedia que había vivido. Su situación financiera se deterioró drásticamente después de los trágicos acontecimientos. Laura y Sofía, junto al pequeño David, contaron cada centavo y comprendieron que para criar al niño se necesitaría mucho dinero. Sofía, sintiendo una creciente necesidad de autorrealización y de volver a la actividad profesional, comenzó a considerar seriamente la opción de regresar a la empresa de la ciudad donde trabajaba antes de la tragedia. Laura,
preocupada por el futuro de su hija y su nieto, sugirió considerar la posibilidad de recurrir a antiguos familiares en busca de ayuda, porque era allí, en el apartamento de la ciudad, donde se encontraba la parte del pequeño David. Sin embargo, Sofía, que todavía sufría profundamente la traición y la pérdida, rechazó categóricamente esta idea. Sofía finalmente regresa a trabajar, y su vida comienza a mejorar poco a poco. El trabajo consumía la mayor parte de su tiempo y energía, pero al mismo tiempo le daba un sentido de necesidad y una oportunidad de distraerse de los pensamientos tristes. Poco a poco, encuentra la fuerza para mirar el futuro con esperanza. La venta de la casa de Laura y la mudanza a la ciudad se convirtieron en una nueva etapa en sus vidas. Una pequeña cantidad de dinero, incrementada con un préstamo, les permitió comprar un apartamento modesto pero acogedor. Una nueva vida en la ciudad abrió nuevas perspectivas para Sofía y le dio una oportunidad de ser feliz. Fue en ese momento cuando apareció en su vida Martín, un compañero de trabajo con el que al principio tenía una relación puramente comercial. La comunicación, que se centraba principalmente en cuestiones laborales, fue evolucionando poco a poco hacia una amistad. Las cenas comunes y las conversaciones delicadas conducían inevitablemente a una simpatía mutua. Martín, a pesar de su situación familiar, que Sofía ni siquiera sospechaba, resultó ser la persona capaz de encender un nuevo fuego en el corazón de la niña. Su relación, que comenzó con encuentros inocentes, se convirtió poco a poco en amor verdadero. Sofía, superando sus dudas y miedos iniciales, volvió a permitirse soñar con la felicidad. Esta vez, junto a Martín, le parecía que al lado de ese hombre se olvidaba de todos los problemas de su vida. Ella esperaba que él se convirtiera en un gran padre para David. Pero los recuerdos y los traumas psicológicos del pasado no abandonaron su mente ni un segundo. En la relación con Martín todo iba bien durante 2 años, pero en un momento dado, Sofía empezó a darse cuenta de que el hombre empezaba a alejarse de ella y a llevar la relación a un callejón sin salida. Pronto justificó su extraño comportamiento. Le confesó a Sofía que estaba casado. Sofía tomó esta noticia dolorosamente. Otro hombre en su vida no estuvo a la altura de sus expectativas. Resultó ser un hombre mentiroso que engañó a Sofía durante 2 años, obligándola a esperar lo mejor. Pero Martín no dejó de intentar justificar sus acciones. Hablaba a menudo de los problemas que tenía en su matrimonio, de que él y su mujer no se entendían. Y Sofía para él, la mujer ideal con la que quiere vivir el resto de su vida. Pero siempre encontraba una razón para posponer el divorcio, mencionando a su hijo, que estaba a punto de empezar la escuela. Martín no quería traumatizar a su hijo, pero al mismo tiempo no se daba cuenta de cómo estaba traumatizando a Sofía. La muchacha estuvo pensando durante varios meses y no entendía si sería capaz de aceptar nuevamente a Martina después de escucharlo. Pero aún así, su amor ciego hizo su trabajo y Sofía escuchó a su corazón. La niña aceptó a Martín y comenzó a comprender sus temores sobre la familia, y ella misma no quería convertirse en la causa de la destrucción de la familia de otra persona. El amor realmente cerró sus ojos y no quería admitir que ya estaba destruyendo la familia de otra persona, aunque en este caso ella no tiene realmente la culpa porque nadie está obligando a Martín a reunirse con ella. Esta relación secreta continuó durante otros 3 años, durante los cuales Sofía se dio cuenta cada vez más de que sus esperanzas de un futuro junto a Martín se estaban desvaneciendo lentamente, y una vez sacó conclusiones estúpidas, creyendo que Martín dejaría a su familia y la elegiría como su esposa. Tenía miedo de insistir en un cambio en su relación, recordando su pérdida pasada y no queriendo repetir el dolor. Por supuesto, ella realmente quería que Martín finalmente tomara una decisión y dejara de atormentar a las personas que lo rodeaban. Pero un día aprendió algo que cambió su relación para siempre. Sofía se enteró por casualidad del inminente divorcio de Martín, pero no por él mismo, sino por los chismes de sus colegas. Resultó que Martín realmente decidió divorciarse, pero no por el bien de Sofía. Martín era un hombre muy atractivo y siempre disfrutaba de la atención de las mujeres.
Además de Sofía, tenía 3 amantes más, con las que se divertía de vez en cuando, y a cada una de ellas le decía que definitivamente se divorciaría y la convertiría en su única esposa. Pero una de las mujeres, la joven secretaria María, se cansó de escuchar esas promesas vacías, y ella le puso una condición a Martín: o yo o tu familia. Y Martín hizo su elección, porque tenía los sentimientos más cálidos por María. Este descubrimiento fue un gran golpe para Sofía. Se sintió traicionada y utilizada porque todos estos años creyó en Martín y esperó que su relación condujera a algo más. Ahora se dio cuenta de que todas sus expectativas y esperanzas eran en vano. No solo le prometió una familia maravillosa y un amor ilimitado, sino que también entretuvo a todos sus amantes con tales esperanzas. La situación con Martín se convirtió en una dolorosa lección para Sofía, demostrando que a veces es mejor dejar ir las ilusiones y seguir adelante, a pesar de todas las dificultades y pruebas. Sofía decidió centrarse en ella misma y en su hijo, dándose cuenta de que su felicidad no debía depender de otra persona. Este periodo de su vida se convirtió en un punto de replanteamiento y un nuevo comienzo, cuando pudo encontrar la fuerza para el cambio y nuevos logros, incluso después de profundas decepciones en su vida personal. Pero aún así, había llegado el momento de hablar con Martín. Parecía inevitable, porque antes de iniciar una nueva etapa en la vida, es necesario cerrar todas las preguntas del pasado. La pregunta directa de Sofía sobre el divorcio tomó a Martín por sorpresa. Al fin y al cabo, esta pregunta ya le la habían hecho un par de veces últimamente, y cada vez tenía que inventar nuevas excusas. Intentó disculparse diciendo que el divorcio aún no era una decisión definitiva, pero sus explicaciones no sonaron convincentes. Sofía no le dijo que lo sabía absolutamente todo. Ella se dio cuenta de que el hombre planeaba dejar todo como estaba, continuando con sus reuniones secretas, mientras él mismo buscaba la felicidad en otro lugar, pasando cada noche con diferentes mujeres. La decisión de Sofía fue firme y definitiva. Debían olvidarse el uno del otro para que cada uno pudiera buscar la felicidad por separado. Martín se fue gritando acusaciones a Sofía. Dijo que la propia Sofía no entendía lo que hacía, porque él podía hacerle la vida maravillosa y no importaba en absoluto cuántas amantes tuviera. Pero a Sofía ya no le interesaba esto. Después de hablar con Martín, Sofía se sintió destrozada. Todas sus esperanzas y sueños de un futuro juntos se vieron frustrados. Su madre la esperaba en casa y adivinó el motivo del dolor de su hija. En una conversación con su madre, Sofía se dio cuenta de que había permitido que los hombres la trataran como ellos querían. Su madre le recordó el pasado con Enrique y el tiempo que Sofía había esperado a que él tomara una acción decisiva hasta que quedó embarazada. Ahora la historia se repitió con Martín, quien también buscaba conveniencia, no una relación real. Las palabras de su madre fueron difíciles, pero necesarias. Ayudaron a Sofía a darse cuenta de que ella misma era en gran parte la culpable. Todo lo que le pasó fue resultado de su falta de carácter. Tenía demasiado miedo a los conflictos y trataba de evitar los escándalos, lo que permitía que otros utilizaran su amabilidad y sumisión para sus propios fines. La madre consoló a su hija, recordándole que lo más importante es la salud y la felicidad de su hijo Dávila, y que Sofía definitivamente será feliz. Parecía que Sofía estaba lista para una nueva etapa en su vida. Dejó atrás su pasado y comenzó a vivir desde cero. Pero la vida no quiso dejarla hacerlo. Sofía descubrió que estaba embarazada por segunda vez. Este descubrimiento se convirtió en una nueva prueba de vida para ella. No solo no entendía hacia dónde ir a continuación, sino que además estaba embarazada de un hombre que tenía muchas mujeres. Qué duro fue darme cuenta de que otro niño crecería sin padre. A los 32 años, con un hijo de 8 años que se quedó sin padre después de que su marido muriera hace 5 años, Sofía afrontó nuevamente una nueva prueba. No, ella no debería dar a luz a este niño. Recurrió a su madre, Laura, en busca de consejo, quien se mostró sorprendida por la decisión de su hija de abortar. En esta conversación, Laura se convirtió en la persona que ayudó a Sofía a dejar de lado todos los pensamientos terribles. Le recordó a Sofía
el valor de la maternidad y que la felicidad no siempre está asociada con el matrimonio. Sofía vivió con esta información por mucho tiempo, pero después de mucha reflexión, aún así decidió dar vida a un segundo hijo, dándose cuenta de que el apoyo y el amor de su madre y su hijo la ayudarían a hacer frente a cualquier dificultad. Pasó el tiempo y pronto Sofía compartió la noticia sobre su situación laboral, donde su círculo la recibió con comprensión y apoyo. Todos entendieron perfectamente de quién era el hijo y no querían traumatizar aún más la psique destrozada de Sofía. La situación se complicó aún más cuando Martín se enteró del embarazo y exigió los derechos del niño. Intentó amenazar a Sofía durante mucho tiempo, diciendo que sin su apoyo la niña no podría hacerse rica. Martín siempre tuvo mucha confianza en sí mismo y logró todo lo que quiso. Pero esta vez no lo consiguió. Sofía prometió arruinarle la vida entera si no la dejaba en paz. Martín dio marcha atrás y Sofía defendió firmemente su decisión de criar a un niño sin su participación, enfatizando su derecho a la independencia y a la elección. El nacimiento de su hija María se convirtió en una nueva página en la vida de Sofía, llena de alegría y felicidad por la maternidad. Su hijo David aceptó con entusiasmo el papel de hermano mayor, demostrando cuidado y amor por su hermana menor. La familia, a pesar de la ausencia del padre entre los hijos, encontró su armonía y felicidad en un círculo cercano de unos con otros. Sofía no necesitaba a nadie excepto a sus hijos. Se horrorizó al recordar sus pensamientos sobre el abandono de María. Su hija se convirtió para ella en una nueva razón para no detenerse y seguir viviendo. Ella ya no esperaba encontrar la felicidad personal en la persona de un hombre digno a su lado, pero tuvo 2 hijos que se convirtieron en el sentido de su vida. Al mirar atrás en su vida, Sofía no pudo evitar sentirse agradecida a su madre por su invaluable apoyo y sus sabios consejos. Al darse cuenta de lo cerca que estaba de tomar una decisión que podría privarla de la inefable alegría de la maternidad por segunda vez, se sintió renovada. El tiempo de la baja por maternidad pasó volando, y ahora era el momento de volver al trabajo, dejando a su hija menor, María, en el jardín de infancia. En el trabajo, Sofía se enfrentó a cambios. La nueva dirección, encabezada por un hombre ambicioso, trajo nuevas ideas y cambios, y Sofía estaba decidida a demostrar su valía profesional. Quería lograr un ascenso, porque ahora es madre de 2 hijos y necesita brindarles todo lo que necesitan. Pero Martín no podía olvidarse de Sofía. Martín, que no perdía la esperanza de participar en la vida de su hija, se enfrentó nuevamente a la firme negativa de Sofía. Ella no quería dejarlo entrar en su vida ni en la vida de su hija común, alegando que su conexión biológica con su hija no cambiaría su relación. Sofía está convencida de que la paternidad no es solo biología, sino también amor, cuidado y aceptación de responsabilidad desde los primeros días de vida de un niño, y no solo cuando resulta conveniente. ¿Cuándo comprenderá esto Martín? Cada día, Sofía se daba cuenta más y más de que su verdadera felicidad estaba escondida en sus hijos y en esos momentos sencillos pero invaluables que pasaban juntos. Su madre tenía razón. La verdadera felicidad y el propósito de la vida están en la familia, en cuidar y amar a los seres queridos. Así, la vida de Sofía se llenó de un nuevo significado. Dejó atrás sus sueños de amor romántico, priorizando la felicidad y el bienestar de sus hijos. El trabajo, por supuesto, siguió siendo una parte importante de su vida, pero ya no ocupaba un lugar dominante. La sorpresa llegó cuando recibió una llamada que interrumpió su trabajo en el proyecto, una llamada que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Ese día, cuando sonó el teléfono, Sofía sintió instantáneamente que algo había sucedido. La noticia que le llegó del jardín de infancia de que su hija María, en un ataque de curiosidad infantil, se había metido un pequeño trozo de un objeto de construcción en la nariz, le hizo dar un vuelco el corazón. La distancia desde la oficina hasta el jardín de infantes parecía interminable y cada minuto de espera estaba lleno de ansiedad. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a su jefe, Diego, pidiéndole un día libre. Su reacción fue inesperadamente cálida y comprensiva.
Dejando todo de lado, ofreció su ayuda y apoyo, decidiendo llevar personalmente a Sofía al hospital. Este gesto de amabilidad y simpatía por su parte fue algo inesperado para Sofía, porque en un ambiente de oficina tanta atención y disposición a ayudar son raras. De camino al hospital, Sofía y Diego intercambiaron historias de su pasado, lo que los acercó más. Se enteró de su tragedia personal, la pérdida de su familia en un accidente aéreo, que lo obligó a abandonar la idea de una nueva familia e hijos. Sofía compartió su historia, hablando sobre la pérdida de su esposo y los desafíos de ser madre soltera. Esta conversación les mostró lo mucho que podían entenderse el uno del otro, estando en circunstancias de vida similares. Afortunadamente, en el hospital el problema de la nariz de María se solucionó rápidamente, y pronto la niña reía alegremente, olvidándose de su reciente aventura. Diego, al ver la sonrisa en el rostro del niño, sintió una alegría y un calor inesperados. Se dio cuenta de que su decisión de evitar la vida familiar fue apresurada. Interactuar con María le recordó las alegrías de la paternidad y el calor del hogar familiar, del que se había privado tratando de evitar el dolor de la pérdida. Después de un regreso inesperado a la oficina, lleno de nuevos sentimientos y esperanzas, Sofía y Diego sintieron como si la vida les hubiera dado una segunda oportunidad. Este episodio casual, que podría haber quedado simplemente en un encuentro fugaz, se convirtió en el inicio de su viaje juntos. Con cada mirada, con cada palabra, se sumergían cada vez más en el mundo del otro, descubriendo nuevos horizontes y posibilidades. Las reuniones en la oficina se convirtieron en largas caminatas bajo el cielo del atardecer, donde cada estrella parecía ser testigo de su creciente cercanía. Las conversaciones sobre la vida, los sueños y las experiencias se hicieron cada vez más francas y profundas, como si el tiempo se hubiera detenido en esos momentos, lo que les permitió sumergirse plenamente en el mundo de sentimientos del otro. Descubrieron que su entendimiento mutuo iba mucho más allá de las conversaciones cotidianas. Era como una danza de almas, donde cada paso y movimiento estaba lleno de armonía y significado. A pesar de sus dudas internas y su miedo a abrir nuevamente sus corazones a una nueva relación, no podían negar la fuerza invisible que los atraía el uno al otro. No fue solo una conversación, sino un intercambio de energía, de ideas, de sueños, que les permitió echar una nueva mirada a su pasado, repensarlo y encontrar la fuerza para seguir adelante. Diego y Sofía comenzaron a hacer planes de futuro juntos, a soñar y al mismo tiempo apoyarse mutuamente en las realidades actuales de la vida. Ambos estaban dispuestos a aceptar todos los desafíos, afrontando nuevas oportunidades que ahora no les parecían tan inalcanzables. Juntos eran más fuertes, y esta nueva unión les dio no solo la esperanza de un futuro feliz, sino también la fe en que aún estaban por venir días mejores. Cada encuentro entre Sofía y Diego en un rincón acogedor de su café favorito se convertía en una pequeña fiesta para el alma, envuelta en el aroma del café recién hecho y la calidez de las sonrisas. Con cada palabra, cada mirada, su conexión se hacía más fuerte, convirtiéndose en algo más que solo amistad. Sofía, sin embargo, intentó mantener sus sentimientos bajo control. Ella recordó sus palabras sobre no tener intención de casarse de nuevo y trató de proteger su corazón de una posible decepción. Ella no solo era mujer, sino también madre de 2 hijos, de cuya felicidad era responsable. Pero la vida, como sabemos, escribe los guiones más inesperados, y el corazón de Diego, a pesar de todos los obstáculos del pasado y las promesas que se hizo a sí mismo, no pudo resistirse a la sinceridad y calidez de Sofía. Era más que solo atracción. Fue un sentimiento profundo que le hizo reconsiderar sus puntos de vista sobre la vida y el amor. Cuando Diego le propuso matrimonio, fue como un torbellino que los atrapó a ambos, prometiéndoles nuevas aventuras y esperanzas de un futuro juntos. La boda marcó no solo la unión de 2 corazones enamorados, sino también el comienzo de una nueva era en sus vidas. Crearon un mundo donde cada miembro de su familia unida encontró su lugar y felicidad. Esta nueva etapa en la vida de Sofía y Diego se convirtió en un símbolo de renacimiento,
un recordatorio de que después de la lluvia siempre sale el sol y que la verdadera felicidad muchas veces nos espera donde menos la esperamos. Al crear un nuevo hogar, lo llenaron no solo de muebles y comodidades, sino también de amor infinito, comprensión mutua y apoyo, demostrando que el amor puede obrar milagros y dar nuevos comienzos incluso a aquellos que ya no esperaban un cambio. Gracias por ver. Espero que les haya gustado esta historia. Apoyen el canal con un me gusta y un comentario y también dejen su opinión en los comentarios. Hasta la próxima, amigos.